Tengo que ir a abrazarlos a cada uno. Pero en el Señor disfrutamos ese amor que nos ha manifestado en Cristo y vemos que nuestro Dios está obrando porque está utilizando a su iglesia para que la iglesia pueda salir y mostrar el amor al mundo. Pero también la iglesia necesita conocer más del amor de Dios. Y los devocionales están ayudándonos, las prédicas están ayudándonos. Así que al final de la campaña todos debemos estar llenos y rebosantes del amor de Dios. Parece que no quieren. O es la luz, o es el motor, no sé qué está pasando. Vamos a orar. Padre precioso, gracias porque eres un Dios de amor. Gracias porque tú, Señor, eres amor. Y gracias porque tú nos das la oportunidad de conocerte, de ver ese amor que tú has manifestado a través de Cristo nuestro Señor. Ayúdanos esta mañana, que tu Santo Espíritu nos toque, nos hable y nos permita ver ese amor maravilloso que tú tienes. En el nombre de Jesús, amén. En las últimas semanas hemos venido hablando del amor. Hemos visto que Dios es amor. Hemos visto que Él decidió amarnos con un amor ágape, un amor de decisión. Después también vimos que el amor lo entrega todo y que el amor es bondadoso. Pero también vimos lo que no es el amor. Vimos que el amor no es envidioso, no es orgulloso, no es egoísta. Y hoy vamos a ver que el amor no se enoja fácilmente. Pero antes de ver cómo el amor no se enoja fácilmente, es necesario entender unas cosas generales acerca del enojo. ¿Qué es el enojo? Bueno, el enojo es una emoción importante y útil. Es importante porque Dios nos ha creado con la capacidad de enojarnos. Y útil cuando se mantiene bajo control y se dirige adecuadamente. ¿Es pecado el enojo? El enojo en sí mismo no es pecado, pero puede conducir al pecado. En Efesios 4:26, el apóstol Pablo nos dice, si se enojan, no pequen. Es posible estar enojado y no pecar, porque la Biblia nos dice que Dios y Cristo mostraron enojo en ciertas ocasiones y sabemos que ellos no pecan. Pero ¿qué tiene que ver el enojo con el amor? Pues el enojo es compatible con el amor. De hecho, el enojo puede ser evidencia del amor. Por ejemplo, si alguien lastima intencionalmente a mi familia y no me enojo, no estoy mostrando amor. El enojo a menudo es una respuesta apropiada al mal, pero con demasiada frecuencia el enojo conduce al mal. Sin embargo, cuando el enojo se maneja bien, puede lograr los propósitos de Dios, produce relaciones saludables y personas en crecimiento. Pero, ¿qué sucede cuando no manejamos el enojo bien? ¿Qué ocurre cuando no mantenemos el enojo bajo control? Pues vamos a ver al enojo en toda su dimensión. Lo vamos a ver como es: pecado. La palabra original en el griego es paroxismo, que significa convulsión, ataque repentino de una emoción o acción. Cuando vemos al enojo así, cuando vemos al enojo tomando control y dominio sobre la persona, sobre sus emociones, sus sentimientos, sus reacciones, vemos al enojo que busca lastimar y humillar a otros. Eso es el enojo. Cuando te dejas controlar por el enojo, reaccionas mal, reaccionas con ira, dices cosas que no debías decir, haces cosas que no debías hacer, te comportas de una manera que te avergüenzas a ti mismo, incluso a otros. ¿Quieres ver unas características? Mira, la mujer enojada promedio pierde los estribos 3 veces por semana, mientras que el hombre promedio pierde los estribos, más o menos, 6 veces a la semana. Las mujeres con mayor frecuencia
se enojan con las personas. ¿Con qué se enojan los hombres? Mientras que los hombres con mayor frecuencia se enojan con las cosas. Por eso, cuando hay el enojo, suenan las cosas. Dice que los adultos solteros expresan enojo 2 veces más que los adultos casados. Ojo, los hombres son mucho más físicos en su enojo que las mujeres. El enojo se expresa en casa más que en cualquier otro lugar. Esas son las características de un enojo descontrolado. Pero no solo vemos el enojo en nuestros tiempos, incluso en el principio vemos que el enojo ya estaba tomando control sobre las personas. Vemos a un Caín dominado por el enojo que terminó matando a su hermano Abel. También vemos a un enfadado Moisés que golpeó la roca cuando él solo tenía que hablarle. Igualmente vemos a un sulfurado Balaam que, de no ser por el burrito, habría padecido bajo la espada del ángel del Señor. Y hoy vamos a ver cómo un profeta, cómo un siervo de Dios se dejó dominar por el enojo. Vamos al libro de Jonás. Jonás, en el capítulo 3 y 4, voy a leerlo muy rápidamente. Jonás está después de Abdías, Abdías está después de Amós y Jonás está antes de Miqueas. Con eso ya pueden encontrarlo, ¿ah? Jonás, capítulo 3 y 4, y dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día. Mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida, y los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Tienes razón de enfurecerte tanto, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía.
con deseos de morir, se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha y de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Lo que vemos en este pasaje es que Dios llamó a Jonás para enviarlo a Nínive y predicar el mensaje de salvación al pueblo. Pero vemos que Jonás se negó a obedecer. A consecuencia de su desobediencia, Jonás fue echado en el mar y terminó en el estómago de un pez. Allí vemos cómo Dios lo llevó al arrepentimiento para así cumplir con la misión que Dios le había encomendado inicialmente. Dios le mostró a Jonás una inmensa misericordia, pero en el último capítulo vemos que algo que está fuera del lugar. Vemos algo que no corresponde, especialmente después de haber recibido tanto amor, tanta misericordia, tanta paciencia y tanta gracia. Vemos a un Jonás enojado. ¿Cuál fue la causa del enojo de Jonás? Jonás se enojó muchísimo porque Dios había decidido no destruir a los pobladores de Nínive. El enojo de Jonás consistía en que al no cumplirse el juicio anunciado por él en Nínive, él iba a ser considerado un falso profeta. Jonás se había enojado muchísimo de forma egoísta, ya que su enojo mostraba que él hubiese preferido que toda la ciudad de Nínive con sus habitantes hubieran sido destruidos, con tal de ostentar el título de profeta infalible de Dios. Su enojo era tal que se incrementó aún más cuando Dios destruyó la planta que le cobijó bajo el sol. Y ahí vemos en el versículo 4 y 9, pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. Y así vemos que Jonás se había convertido en un profeta enojado. Pero así como Jonás, tristemente hoy, mucha gente vive sus días con enojo. En el hogar vemos que se expresa a través de gritos al esposo, a la esposa, a los hijos. En el trabajo vemos cómo las personas se sobresaltan en ira, en cólera hacia el compañero, hacia el amigo, hacia el vecino. Aún en la iglesia vemos manifestaciones de enojo que alcanza a siervos, líderes y hermanos. Cuando no se controla el enojo, cuando no se lo domina, este causa mucho daño. Rompe relaciones, crea distancia, destruye la confianza y poco a poco hace que el tanque de amor se vaya secando. No es bueno vivir controlado por el enojo. No es bueno vivir bajo su dominio. Porque de lo contrario estamos viviendo en pecado. Y una vida así no agrada ni honra a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay esperanza. Primero tenemos que entender que el amor de Dios nos protege del enojo. Tenemos que aceptar que solo el amor de Dios nos guarda del enojo por las cosas que nos dicen, por las cosas que hacen. Y Dios nos dice que hay 6 cosas que podemos hacer. Primero, tienes que aprender a manejar el enojo. En nuestro ejemplo, Jonás no supo controlar su enojo. Ahí vemos en el versículo 1, se disgustó mucho y lo hizo enfurecerse. Incluso más adelante vemos que su enojo había aumentado. Claro que tengo razón de enfurecerme, respondió a Dios. Pero lo que necesitamos recordar es que el enojo es una emoción, así como el gozo, la tristeza y el temor. ¿Y sabes?
Las emociones se pueden manejar. Las emociones se pueden controlar. Yo quiero confesarte algo esta mañana. Esta semana ha sido muy difícil para mí. Muy difícil para mí. ¿Sabes por qué? Porque tuve que poner en práctica lo que iba a compartir. Tuve que manejar y controlar mi enojo. Y créeme, no fue fácil. Pero lo hice. Con la ayuda del Señor lo hice. Y si yo lo hice, hermano, tú puedes hacerlo. Mi amigo me contaba que en su casa no hablaban, sino gritaban, y mucho. Y muchas veces esos gritos eran dirigidos a él. Y con justa razón, pues mi amigo, ¿qué hacía? Rompía las cosas, no obedecía, y su mamá estaba siempre enojada y molesta. Y le gritaba una y otra vez. Y un día, cuando su mamá le estaba gritando, de repente sucedió algo interesante. El teléfono sonó. Y al otro lado de la línea estaba su mejor amiga. Y le dice, ¿cómo estás? Y la mamá de mi amigo responde, yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Justo te iba a llamar. Mi amigo tenía más o menos 14 años. Y esto lo volvía loco. Pues no entendía cómo su mamá en un instante podía cambiar de ánimo, de emoción. En un segundo atrás le estaba gritando y estaba llena de cólera y de rabia. Pero cuando recogió el teléfono, habló con la más angelical de las voces. ¿Sabes qué nos dice esto? Que el enojo es sumamente controlable. ¿Se puede controlar? Solamente hay que empezar a hacerlo. Proverbios 29:11 nos dice, el necio da rienda suelta a su ira. Pero mira lo que dice el sabio. ¿Qué dices? El sabio sabe dominarla. ¿Quieres controlar al enojo? Entonces tienes que ser sabio. Y así vas a saber escoger. Cuando te enojas, vas a saber escoger o dejarte llevar por el enojo o controlarlo. Y en sabiduría tienes que manejar el enojo y no dejar que el enojo te lleve al punto de explotar. Porque si lo dejas, ya será demasiado tarde. Al contrario, tienes que decidir sabiamente manejarlo con anticipación. ¿Qué más nos dice? Número 2, nos dice que tenemos que recordar el costo. Cuando recuerdas el costo de un enojo descontrolado, te darás cuenta que mejor te conviene manejar el enojo. Es menos probable que te enojes si te das cuenta de que siempre hay un precio. Y muchas veces un precio alto por el enojo. Mira lo que dice Proverbios 29:22. El hombre iracundo provoca peleas. El hombre violento multiplica sus crímenes. Y sigue en Proverbios 15:18, dice, el hombre iracundo provoca contiendas. Y en Proverbios 14:17 dice, el iracundo comete locuras. ¿Y sabes cuál fue la locura de Jonás? Es que su enojo lo llevó a estar completamente deprimido. Incluso se deprimió por la muerte de una plantita, como lo hemos visto. El pastor R.C. Sproul nos dice que esta depresión llevó a que Jonás pierda la paz. A Jonás le importaban más las plantas que las personas. Jonás olvidó que ningún pecador merece el perdón de Dios. Pero él quiso retener la posibilidad de perdón de aquellos que consideraba no aptos para el reino. Pero todos no somos aptos para el reino. Por lo que debemos anhelar que el Señor salve a otros tal como Él nos ha salvado a nosotros. Y eso es lo que hace el enojo. Nos hace cometer locuras. Y cuando estamos enojados no podemos ver con claridad, nos ciega. Y Jonás no pudo ver la misericordia y la gracia de Dios para con él y para con los perdidos. Y sabes, también es importante recordar que el enojo
siempre trae pérdida. ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes cuando estás enojado, sulfurado, lleno de ira? ¿Qué pierdes? Pierdes tu reputación, pierdes el respeto de los demás, pierdes el amor de tu familia, pierdes incluso tu salud, porque recuerda que el cuerpo no fue diseñado para llenarlo de ira. Dios no te diseñó para que llevaras un cuerpo de enojo dentro de ti. Dios te creó para que llenes tu cuerpo de amor, para que ames a Él y ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué más tenemos que recordar? Tienes que reflexionar antes de reaccionar. En otras palabras, tienes que pensar antes de hablar. Jonás no reflexionó y se enfureció por la misericordia y gracia que Dios había mostrado a la gente de Nínive. Mira lo que dice en el versículo 2 y 3 del capítulo 4. Así que Jonás oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruye. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Mira lo que Jonás estaba diciendo. Él no sabía las palabras que estaban saliendo de su boca. El enojo lo tenía controlado hasta el punto que quería morirse. A tal punto que quería morirse. Y aquí nos damos cuenta que para poder controlar el enojo, en gran manera tenemos que controlar la boca. La Biblia nos dice en Proverbios 29:11: el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la apacigua. Y la mejor herramienta para apaciguar, para controlar la ira, es decir palabras. Es decir palabras que van a ayudarnos a controlar. También tenemos que a veces esperar un tiempito, un minuto. Alguien dijo: cuando te enojas, cuenta hasta 10. Cuando realmente te enojas, cuenta hasta 100. Y hay sabiduría en esto. La demora en responder es un gran remedio para el enojo. Pero no está retrasando su respuesta por una semana, un mes o un año, no, solo por un tiempito. Mira lo que dice la Biblia en Efesios 4:26: si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. En otras palabras, no cargues el enojo de hoy hasta mañana. Si retienes tu enojo por más de 24 horas, el enojo se convierte en resentimiento. Y el resentimiento siempre es malo. El enojo no siempre está mal, pero el resentimiento y la amargura siempre es un pecado. ¿Qué más nos dice? Número 4 dice que tienes que liberar el enojo apropiadamente. Jonás tuvo la oportunidad de liberar su enojo, pero no lo hizo. Como vimos al comienzo, el enojo no es pecado. Dios se enoja cuando ve una violación. Dios se enoja cuando ve abuso infantil. Dios se enoja cuando ve a los pobres ignorados por los ricos. Dios se enoja cuando ve prejuicios sociales. Dios se enoja cuando ve que las personas se estafan entre sí. Y cuando ve que las personas le son infieles a él, a sus esposos y a sus esposas. Hay muchas cosas en el mundo que son completamente malas. Y también deberíamos mostrar enojo por esas cosas. El enojo no es pecado, pero debo liberarlo. Y debo liberarlo apropiadamente. Como dice el Efesios 4:26. Si te enojas, no peques. Libera para que no caigas en pecado. Todo depende de cómo liberes tu enojo. La Biblia dice en Proverbios 15:1: esta es una forma. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Una respuesta amable calma el enojo, pero una respuesta dura la despierta, y todos lo sabemos. ¿Te has dado cuenta de que si hablas en voz alta a la persona que está a tu lado, qué hará esta persona?
Te hablará en voz alta. Cuanto más fuerte se pone, más fuerte se hace. El enojo hace que se intensifique. Entonces, si quieres reducir el enojo en una relación, habla despacio. No hables fuerte. Habla bajo. Habla lento. Una respuesta amable aparta el enojo y calma el enojo. ¿Qué más tenemos que hacer? Dice que tenemos que cambiar la forma de pensar. En Romanos 12:12 nos dice claramente: la forma en que expresas tu enojo no lo aprendiste de la noche a la mañana. ¿Sabes? Tú lo aprendiste de alguien. Alguien lo modeló para ti. Y el enojo es una respuesta aprendida. Y aprendiste a cómo enojarte. Pero la buena noticia es que puedes desaprenderlo. No tienes que quedarte así. Puedes aprender nuevos hábitos. La Biblia nos dice en Romanos 12:2, mira lo que nos dice: no se amolden al mundo actual. ¿Cuál es el comportamiento de este mundo? El mundo te dice, te enseña: tienes un problema, enójate, véngate, destruye. Pero ¿qué es lo que nos dice Romanos 12? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La clave para no amoldarse al mundo es una nueva forma de manejar el enojo. Cambia tu forma de pensar. Cuando actúas de manera enojada es porque te sientes enojado. Cuando te sientes enojado es porque eliges tener pensamientos de enojo. Pero no pienses en cómo te sientes. Comienza cambiando lo que piensas. Si cambias ese pensamiento, ese proceso mental, va a cambiar tus sentimientos, va a cambiar tu comportamiento. Y así, como dice Romanos 12:2, sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Sé cambiado, sé transformado por la renovación de tu mente. Si no puedes, pide, ora y clama a Dios que te ayude. Solo Él puede cambiar esos patrones de pensamiento en tu mente. ¿Qué más tenemos que hacer? Por último, tenemos que confiar en Dios. ¿Sabes? El aprender a manejar tu enojo te va a ayudar. Te va a ayudar. Pero no va a resolver el problema de fondo. El único que te puede ayudar es Dios. Solo Él puede cambiar lo que hay adentro. Solamente Él puede hacer el cambio de adentro hacia afuera. Mira lo que dice en Romanos 15:5. El Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Solo Dios puede cambiar lo que hay adentro y transformarlo en armonía. Dios es la fuente. Solo Dios a través de Cristo podrá cambiarte. Y esto dependerá de tu relación y acercamiento con Cristo. Y podrá hacerse evidente en tu vida. Y sobre todo, con tu enojo. ¿Quieres ver cuáles son sus efectos? Si tú dejas que Cristo no solo toque tu vida, sino que la transforme, entonces las tensiones, el temperamento, las presiones, el enojo será afectado. Pero si tú dejas que el enojo te controle y te domine, vivirás enojado e irritado. Pero si te llenas de Cristo, si te llenas de su amor, el resultado será diferente. El resultado será maravilloso. Si te llenas del amor de Dios, te aseguro que el enojo no podrá vencerte. Mira lo que dice Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. En otras palabras, cuando el Espíritu de Dios está en ti, Él te llena de amor. Él te llena de gozo. Él te llena de paciencia. Él te llena de paz. ¿Cómo Dios trabaja con mi ira y enojo? Primero,
lo hace trabajando en nuestro corazón. Como dice Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale de tu boca tiene su raíz en tu corazón. Entonces el problema no está en tu lengua, sino el problema está en tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un corazón nuevo. Mira lo que dice el Salmo 51:10. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios. Y esto es lo que necesitamos hoy. Un corazón limpio. Y sabes, solamente Jesús, solamente Cristo puede darnos un corazón nuevo, un corazón limpio. Solamente Cristo puede llenar ese corazón de amor. Como vemos, el problema del enojo está dentro de nosotros, está en nuestro corazón. Y la solución está afuera. ¿Sabes cuál es la solución? La solución es la cruz de Cristo. Como Dios nos amó tanto, no permitió que su enojo nos borrara de la existencia cuando tanto lo merecíamos. El amor de Dios hacia nosotros es tan grande, tan inmenso, que utilizó a Cristo para que podamos transformar nuestro enojo en amor. Para que podamos transformar nuestro enojo en amor. Cierra tus ojos.